violencia. Buen día, jóvenes. El tema de hoy se llama No violencia y cultura de paz y es parte del módulo 1 de Formación Socioemocional 4. Quiero empezar con una pregunta para motivar la reflexión. No tienen que responderla ni nada, solamente piensen en su respuesta. ¿Cuántas veces a la semana o en la última semana resolvieron un problema con un compañero, en casa, en redes sociales, sin recurrir a los gritos, los insultos o la agresión? Ese espacio entre el impulso de responder con violencia y la decisión de no hacerlo es precisamente donde vive la no violencia. Lo primero que necesito aclarar es algo que quizás ya notaron. En el libro, la palabra no violencia está escrita toda junta, sin guión, sin espacio. Eso no es un error. Es completamente intencional y tiene un significado importante. Este término fue creado para nombrar la lucha del movimiento independentista liderado por Gandhi en la India durante la primera mitad del siglo XX. Pero desde que nació, siempre causó confusión, porque parece que simplemente está negando algo, la violencia. Y eso no es del todo correcto. Piénselo con esta comparación. Si yo les digo, estoy en un lugar donde no hace frío, eso no me dice qué temperatura hay realmente, ¿verdad? Podría hacer calor, podría ser templado. De la misma forma, decir no hay violencia no nos dice nada sobre si hay justicia, dignidad, respeto o libertad. Por eso se prefiere escribirla toda junta. No violencia expresa una cultura y una forma de acción con principios y lógicas históricas propias que van mucho más allá de ser simplemente el opuesto a la violencia. Hay algo parecido que sucede con la llamada paz armada o paz negativa, que mucha gente cree que se alcanza simplemente porque no hay guerra. Pero la ausencia de guerra no garantiza justicia, no garantiza dignidad, no garantiza libertad. De la misma manera, la no violencia no se define por lo que rechaza, sino por lo que construye. Justicia, dignidad, cooperación, desobediencia a las órdenes inhumanas. Algo que me parece verdaderamente fascinante es que esta forma de lucha ha existido en muchas culturas y en muchos momentos de la historia, aunque con nombres distintos. Y eso nos dice algo importante. La no violencia no es una idea extranjera ni lejana. Es una respuesta humana, profunda ante la injusticia. Veamos algunos ejemplos que nos trae su guía didáctica. Gandhi, en la India, hablaba del Satyagraha, que significa fuerza del alma, y del Ahimsa, que se traduce como no causar daño a ningún ser viviente. Martin Luther King Jr. en Estados Unidos, durante la lucha por los derechos civiles de las personas afroamericanas en los años 50 y 60, la llamó la fuerza del amor.
No amor romántico, sino amor como acto político y colectivo de resistencia. En Filipinas, cuando el pueblo enfrentó la dictadura de Ferdinand Marcos, esta forma de lucha se llamó el poder del pueblo. En Checoslovaquia, frente a la dictadura soviética, fue conocida como el poder de los sin poder. Y en México, en distintos momentos y hasta nuestros días, se le llama resistencia civil. ¿Ven el patrón? Pueblos distintos, contextos distintos, pero todos encontraron en la no violencia una respuesta digna, activa y transformadora. Eso significa que esta idea conecta con algo profundo que tenemos como seres humanos, el deseo de vivir en paz, con justicia y con libertad. Quiero compartirles algo que Gandhi dijo y que resume perfectamente de qué estamos hablando. Escuchen con atención, jóvenes. La no violencia es la fuerza más grande que la humanidad tiene a su disposición, tan antigua como las montañas. No es una virtud monacal destinada a procurar la paz interior y a garantizar la salvación individual, sino una regla de conducta necesaria para vivir en sociedad, ya que asegura el respeto a la dignidad humana y permite que progrese la causa de la paz, según los anhelos más fervientes de la humanidad. Y en otro momento dijo algo todavía más claro. La no violencia no consiste en abstenerse de todo combate real contra la maldad. Por el contrario, veo en la no violencia una forma de lucha más enérgica y más auténtica que la simple ley del talión, que acababa multiplicando por 2 la maldad. A mi juicio, la no violencia no tiene nada de pasivo. Por el contrario, es la fuerza más activa del mundo. No se puede ser no violento de verdad y permanecer pasivo ante las injusticias sociales. Fíjense bien en esto porque es importante. Gandhi dice que la no violencia no es pasividad, no es quedarse callado, no es resignarse, no es aguantarse, es una forma de lucha activa, valiente y exigente. Les hago una pregunta. ¿Se necesita más valor para responder un golpe con otro golpe o para plantarse frente a la injusticia sin perder la calma ni la dignidad? Muchas personas confunden la no violencia con cobardía y eso, como ya vimos, es un error muy serio. Nuestra guía didáctica, basado en el manual de Introducción a la no violencia en la perspectiva de transformación de conflictos, nos da una lista muy útil de lo que la no violencia no es. Vamos a repasarla. La no violencia no es pacifismo. El pacifismo consiste en rechazar las formas organizadas de violencia, ejércitos, guerras, conflictos armados. La no violencia va más allá. Incluye estrategias activas de transformación social para prevenir todo tipo de violencias, incluso las que no se ven a simple vista, como la pobreza o la discriminación. La no violencia no se reduce a la acción no violenta, aunque la incluye. Es mucho más que un método práctico para resolver conflictos. Tiene contenidos éticos profundos que orientan la acción y aspira a cambios estructurales de la sociedad.
no es solo una técnica, es una manera de ver el mundo. La no violencia no es pasividad, cobardía o sumisión. Al contrario, exige confrontar y superar esas actitudes. Es una propuesta que encara la injusticia de frente, pero sin reproducir la violencia. La no violencia no es solo persuasión psicológica o verbal. Aunque utiliza el diálogo y la palabra como herramientas importantes, la no violencia es una técnica para desarrollar y transformar conflictos que involucra el poder social, económico y político. Y finalmente, la no violencia no es una religión. Las personas que actúan de manera no violenta no necesitan tener creencias religiosas específicas ni utilizar símbolos religiosos. Se trata de acciones concretas con fines de transformación social, aunque con un profundo sentido de trascendencia. Muy bien, ahora que sabemos lo que la no violencia no es, conozcamos un poco más a fondo al hombre que la puso en práctica. Mohandas Gandhi nació en 1869 en Nueva Delhi, India. Era un hombre inteligente que estudió derecho y fue enviado a trabajar a Sudáfrica. Allí observó de primera mano las vejaciones y abusos que sufrían tanto los inmigrantes indios como las personas negras sudafricanas. Lo vivió en carne propia. Mientras crecían las dinámicas de explotación y captura de recursos por parte de los británicos. Fue en Sudáfrica donde Gandhi comenzó su lucha exigiendo trato legal para los inmigrantes indios. Ante las promesas incumplidas del gobierno, motivó a más personas a unirse a la protesta. Y aquí viene algo poderoso. Cuando el gobierno comenzó a arrestar a los manifestantes, Gandhi entendió que ser arrestado era una victoria, porque evidenciaba ante el mundo la injusticia del sistema. La reacción del gobierno hacía más evidente su propia injusticia. En 1914, tras lograr avances importantes en Sudáfrica, regresó a la India. Allí reflexionó sobre su experiencia y se convirtió en un visionario. Gandhi unió las voces del pueblo, reivindicó la multiculturalidad, rechazó la imposición del idioma inglés y recordó que la producción de telas y sal pertenecía históricamente a los indios, porque la importación y los impuestos que los británicos cobraban por esos productos eran injustos e ilegales. Gandhi logró múltiples manifestaciones no violentas, inspiró a cientos de personas a resistir sin armas, entrenadas para soportar el dolor y el maltrato, preparadas para eliminar la ira. El orgullo colectivo creció cada vez que él o cualquier otro manifestante era arrestado. La celda se convirtió en símbolo de dignidad, no de derrota. 100 años después de su encarcelamiento, en 1942, perdón, 5 años después de su encarcelamiento, en 1942, la presión social era tan masiva que los británicos abandonaron oficialmente a la India, reconociendo que los costos de mantener su dominio frente a la resistencia, la no cooperación y la desobediencia civil eran insostenibles. En 1948, Gandhi fue asesinado.
Un dato curioso. Gandhi nunca ganó el Premio Nobel de la Paz, a pesar de haber sido nominado 5 veces. El propio Comité Noruego del Nobel reconoció públicamente muchos años después que esa fue una omisión histórica lamentable. Y sin embargo, su legado transformó el mundo de una manera que ningún premio podría medir. Retomemos una idea central. La no violencia es un principio eficaz de acción social. Responde al deseo que todas las personas tenemos de manera innata de vivir en paz, con justicia, con orden, con libertad y con dignidad. Gandhi insistía en algo que me parece sabio. La no violencia no puede argumentarse solo con palabras o razones filosóficas. Solo se puede demostrar poniéndola en práctica. Decía, la no violencia no se puede predicar, se ha de practicar. Esto nos convoca a todos. No basta con estar de acuerdo en teoría con que la violencia está mal. La no violencia exige que cambiemos nuestras actitudes cotidianas, nuestras palabras, nuestra manera de relacionarnos. Se puede convertir en una forma de vida y de interpretación del mundo que implica cambios importantes en el interior de cada persona. Y eso es clave. La no violencia no solo importa como decisión ética o filosófica a nivel individual, también funciona como doctrina política y como acción colectiva. Es decir, puede transformar tanto a una persona como a una comunidad entera. Llegamos ahora a un punto que conecta directamente con lo que han trabajado en su formación socioemocional, la relación entre la no violencia y el buen trato. El buen trato es otro término que, al igual que la no violencia, se escribe junto. Y nuevamente, eso es intencional. Expresa un compromiso que va más allá de no maltratar. El buen trato no es simplemente ausencia de maltrato, así como la no violencia no es simplemente ausencia de violencia. La no violencia y el buen trato son dos propuestas de cambio de paradigma ante la cultura de violencia y maltrato. Construir paz no consiste solo en que no haya conflictos o guerras. Requiere una postura crítica y activa. ¿Cómo se diferencian? Podemos decirlo así. La no violencia se relaciona con la respuesta colectiva ante situaciones sociales de injusticia y dolor. El buen trato, en cambio, es un modelo de atención y convivencia que abarca desde lo personal hasta lo social, pasando por lo relacional. Concibe estas tres dimensiones como un todo interconectado. Tener como guía al buen trato nos invita a reconocer la responsabilidad que tenemos sobre nuestra salud, sobre cómo nos relacionamos con los demás, sobre las problemáticas de nuestra comunidad y sobre los aspectos positivos que podemos fortalecer para seguir creciendo. Incluso puede llevarnos a generar acciones para cuidar a otras especies y al mundo en que vivimos. En concreto, es un profundo cambio de perspectiva. Hay algo que quiero que pensemos, porque creo que pocas veces lo reflexionamos con suficiente profundidad. Los cuidados. Les hago una pregunta, jóvenes.
¿Cuál es el antónimo de la palabra maltrato? Piénsenlo un momento. ¿Buen trato? Sí. Pero ¿qué significa realmente cuidar? En nuestra guía se señala algo revelador. Estamos tan poco habituados a pensar y practicar los cuidados que ni siquiera existe una palabra oficial en el diccionario para nombrar el antónimo del maltrato. Y aún así, esa limitación no nos impidió construir una palabra propia. Los cuidados son probablemente el medio más poderoso para revertir la violencia. Y aquí hay una idea fundamental. Los cuidados deben pensarse como una tarea colectiva y sin género. Históricamente, en nuestra cultura, el trabajo de cuidar ha sido asignado así exclusivamente a las mujeres. Eso no es justo, ni sostenible, ni coherente con una sociedad que quiere construir la paz. Cuando todos y todas aprendemos a cuidar, a cuidarnos, a cuidar a otros, a cuidar nuestro entorno, estamos practicando buen trato. Y el buen trato está en plena consonancia con la no violencia. Pensar los cuidados como una tarea colectiva y sin género puede ser el principio de una vida académica y personal llena de buen trato, en consonancia con la no violencia. Muy bien, jóvenes, ya hemos llegado al final de este video y antes de cerrar quiero hacer una síntesis. Hoy aprendieron que la no violencia no es una palabra que simplemente niega la violencia. Es una filosofía de vida, una forma de acción social activa, valiente y transformadora que ha guiado a pueblos enteros hacia la justicia y la dignidad. La aprendieron con nombres distintos en distintas culturas. Satyagraha, fuerza del amor, poder del pueblo, resistencia civil, pero siempre con el mismo corazón. Conocieron a Mohandas Gandhi, el hombre que sistematizó esta práctica para el mundo moderno y que demostró con su propia vida y con el sacrificio de muchos que resistir sin armas no es cobardía, es la forma de lucha más poderosa que existe. Aprendieron que la no violencia no es, no es pacifismo, no es pasividad, no es cobardía, no es una religión, es una propuesta ética, política y colectiva que aspira a cambios profundos en la sociedad. Y terminamos conectando este principio con algo muy cercano a ustedes, el buen trato y los cuidados. Porque la paz no se construye solo en las grandes marchas o en los tratados internacionales. Se construye también aquí, en el salón, en la escuela, en sus casas, en la manera en que se hablan entre amigos, en cómo responden cuando alguien los lastima. Los dejo con esta reflexión. Si la no violencia es la fuerza más activa del mundo y el buen trato es su expresión más cotidiana, entonces, cada vez que eligen responder con calma, con diálogo, con empatía y con dignidad, están cambiando el mundo, no en el futuro, ahora, en este momento. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video.